Así es, vamos a entrar hasta ahora en detalle con uno de los temas del día. Ya hemos hablado del ambiental, pero hay otro y es el de las movilizaciones, las marchas de la oposición convocadas por la oposición, pero también por ciudadanos en este 6 de marzo. Recordemos que son 18 ciudades las que se suman y es por eso que a esta hora aquí en Consejo de Redacción tenemos el gusto de saludar al representante de la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, quien nos va a contar un poco más de lo que motiva esta marcha, de cómo va a ser la jornada. Representante, bienvenido a esta mesa de trabajo. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta oportunidad para hablarle a los antioqueños y a los colombianos en general. Ustedes los ven desde todas partes del país. Bueno, comenzamos entonces a las 10 de la mañana en la ciudad de Medellín con estas manifestaciones, pero cuéntenos un poco, ahora hablamos tal vez de lo logístico, de cuáles son esas principales razones que impulsan esta nueva manifestación. Bueno, múltiples. Uno podría decir que ya no es solamente la oposición quienes vamos a salir a las calles a marchar. Hemos visto también el anuncio de algunas centrales obreras, la CGT en el departamento de Antioquia, sindicatos que han dicho nos vamos a unir a esta expresión que es ciudadana, no es de un partido, en la medida que todos van empezando a encontrar unas razones de fondo, de peso, si viene la reforma laboral y el tratamiento a los sindicatos, que contrario a lo que uno pensaría los afecta, o miles de usuarios que dicen la reforma a la salud lo que nos está trayendo es una gran incertidumbre, o si hablamos de la reforma pensional, pues en igual sentido. Esos son algunos elementos base de lo que allí está sucediendo, pero hay otras situaciones del día a día de lo que sucede en el gobierno nacional, los nombramientos, lo que pasa con los hechos de corrupción como lo que sucedió en La Guajira y que nada suceda, pues le van dando elementos a cada uno de los ciudadanos que dicen, oiga, yo debo estar allá, yo quiero por lo menos decir rechazo lo que está pasando, y el vehículo por excelencia para eso es la ciudadanía, expresarse en las calles sin violencia, que es muy distinto a lo que sucedió en otros años cuando aquí se salían a destruir calles, CAI, bienes públicos, privados. Esa no es nuestra forma. Representante, hay personas que van a participar de esta marcha, pero también hay otras personas que deben movilizarse a hacer otras funciones del día, o a ir a trabajar o a estudiar, porque pues estas tareas no se suspenden por haber una marcha nacional el día de hoy. Hablemos, y como información de servicio también para la comunidad, ¿cuáles van a ser esos puntos de concentración para quienes van a asistir, pero para quienes no y tengan que desplazarse hacia otros lugares, sepan cuáles van a ser esas vías que no deben tomar para que busquen vías alternas y que no queden enfrascados de pronto en esta situación para las personas que van a salir en los próximos minutos a ejercer sus labores? Eso está bien. A partir de las 10 de la mañana en el punto de la Avenida Oriental con la playa es el punto de inicio de la movilización, que va a hacer todo el tránsito por la Avenida Oriental en sentido sur, llegando al sector de la Alpujarra o Plaza de las Luces, con la certeza que esa es la única vía que se va a utilizar, con todos los permisos requeridos, y que aquí no vamos a buscar una afectación de la ciudadanía, ni, como lo decía hace unos minutos, ni de destrucción, ni de obstáculos, simplemente una manifestación contundente, sólida, pero que no va a buscar perjudicar, ni más faltaba, a la ciudadanía de Medellín, ni de todo el resto de ciudades en Colombia, donde a partir de las 10 vamos a llenar estas, si así se permite. Representante, algunos integrantes de la CGT Colombia afirman que no todos los que están en esta asociación van a estar participando de la marcha, entonces también hay algunas divisiones. Cuéntenos si desde su sector que usted representa, todos están de acuerdo, otros están pensando diferente. Y le sumo la segunda pregunta, ¿cuál es el carácter dañino que ustedes dicen están en las reformas del presidente Gustavo Petro? Si empiezo por lo segundo me tiene que dar más tiempo, pero yo sé que es muy breve. Pero a ver, un tema elemental de la reforma laboral: destruye la posibilidad de crear nuevos empleos. Una pequeña empresa entre 5 y 10 trabajadores, o una mediana empresa, que son las que crean el 90% del empleo formal en Colombia, se les van a incorporar unas cargas que son absolutamente impagables. Ya el empleador colombiano está asumiendo la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas, que hay que decir fue una iniciativa nuestra como partido. Las cargas que le incorporaría lo inviabilizan, los hace cerrar. La reforma a la salud, ¿qué sucede? Elimina la capacidad de elección. Ya usted no podrá decir yo quiero que me asegure esta empresa o esta otra donde me siento mejor. Está diciéndole el Estado colombiano a usted que solamente ella lo puede a usted cobijar, una sola EPS que se llamará Gestora de Vida y Salud, y crean unos llamados CAPS que nos empadrona y solamente ahí podemos llegar. Esos son elementos dañinos, lesivos. Y en la reforma pensional, me toca decir solamente una característica lesiva de las que consideramos,
Pues lo que está haciendo es que el ahorro de los colombianos puede terminar en plata de bolsillo del gobierno para gasto público, que además es absolutamente desordenado. Así que entre esos elementos están los temores de la ciudadanía colombiana y los que hemos advertido desde el Congreso de la República y esta vez en las calles, porque como hemos dicho, esta discusión no se puede quedar solamente en los salones del Congreso. Representante, aquí hay un tema bien particular que está pasando con el tema de las marchas, pero también lo que ocurre desde el gobierno central, y es que justo hoy que se va a dar la manifestación en 18 ciudades del país, pues en las últimas horas el gobierno y los ponentes del pacto histórico radicaron la ponencia de la iniciativa de la reforma de la salud, tal vez de una manera ligera, porque recordamos que se estaba esperando un concepto más técnico acerca del impacto fiscal de esta reforma, pero fue radicada. Cuéntenos de eso. ¿Qué mensaje da el gobierno con esto que hace? Mira, que no les interesa la concertación, que no les interesa la discusión técnica sobre la estructuración del sistema de salud, les interesa es ganar un pulso político y en eso están. Y en eso han estado en todo el debate que transcurrió en la Cámara el año anterior, donde le exigimos al gobierno nacional: dígale a los colombianos por lo menos cuánto va a costar la reforma, que se puede tasar en 100 billones en los próximos 11 años. Muy bien, ¿y cómo la va a pagar? No hay concepto fiscal, pero hay que aprobar la reforma a costa de lo que sea, porque no están buscando cómo se estabiliza el sistema de salud, sino cómo ellos ganan un pulso político contra los privados, donde existe un sesgo en cada una de las reformas que ellos pretenden. Eso que usted acaba de informar demuestra la característica de lo que ha sido el debate. Cuando se les ha dicho discutamos sobre temas concretos, lo que les interesa es afanar, por supuesto, el debate a como dé lugar, y el país ha entendido y comprendido que es lo único que pretende. Ese texto ya está entonces en la Comisión Séptima, que ya fue radicado. ¿Cuándo pueden tener ustedes acceso para conocer un poco más de cómo está en esta segunda instancia la reforma? Una vez radicado, queda con todo el principio de publicidad. Cualquier ciudadano, medio de comunicación, podríamos y deberíamos conocer, porque eso tiene que ir a una publicación de Gaceta. Ahí conoceríamos si hay alguna variación en la reforma o en el texto, por lo menos. No creo que haya muchos, porque la obstinación de ellos es total. Entonces entraremos ya en el nivel del debate dentro de la Comisión Séptima del Senado y eventualmente, si se llegara a aprobar allí, que ojalá no, ya la discusión será en la plenaria del Senado de la República. Representante, volvamos a la marcha del día de hoy. La reforma de salud, de pensional, laboral, pues son el grueso de esta manifestación, pero también hay otros motivos que saldrá la comunidad a hacerse sentir en las calles: protección a los niños, los derechos de la mujer. ¿Qué otros factores motivan esa movilización del día de hoy? Yo siento en la ciudadanía colombiana dos factores que los están tocando en sus fibras más íntimas. Uno es lo que está pasando en materia de orden público. Las ciudades del país, la inseguridad está desbordada. Ya no es cualquier territorio lejano, ya es cualquier restaurante, cualquier sector. Lo que tiene que ver, por supuesto, en la violencia contra la mujer en Colombia desbordada, el feminicidio, lo veíamos ahí hace unos minutos, es un elemento. Y otro tiene que ver con la corrupción, lo que ha venido pasando en el gobierno, lo que sucedió en La Guajira, que no es menor, que se robaron la plata de los carrotanques para las familias más vulnerables, y la respuesta y actitud del gobierno un poco es la de fingir o fungir más bien como analistas políticos y no como un gobierno que tiene que asumir la responsabilidad. Esos son dos elementos trascendentales. Y por supuesto que hay regiones que sufren un tema más que otro. Lo que sucedió en Barranquilla con la pérdida de los Juegos Panamericanos. Escuchar al presidente de la República hace algunas horas decir que el Ministerio del Deporte un poco es una pérdida de tiempo. ¿Cómo llega eso al espíritu del deportista colombiano, de esas ciudades que tenían una esperanza puesta en esos proyectos? Cada ciudad, cada ciudadano, cada expresión legítima del país tiene unas razones donde dice esto no está bien y voy a la calle. Representante, perdón, Santiago, claro, antes de que sigas, también una pregunta que se traslada desde las mismas redes sociales y en cuanto a este tema: el mecanismo de la marcha como protesta, como manifestación. Muchas personas dicen, bueno, pero esto sí sirve, tantas marchas, marchan por una cosa, marchan por la otra, salimos a las calles, decimos los que estamos a favor, los que estamos en contra, pero finalmente no pasa nada. ¿O qué pasa después de una marcha y una manifestación, más allá de que la comunidad diga si está de acuerdo o no, los habitantes tanto de la ciudad como del país, pues que pongan su punto de vista sobre la mesa y sobre una situación, pero más allá, ¿qué ocurre? Pues primero es una manifestación de decirle al gobierno aquí estamos, más allá del efecto inmediato en un gobierno que no escucha ni al Congreso, ni a universidades, ni a nadie, en ningún debate, pues
poco o nada le interesará ver a unas personas en la calle, pues diremos, porque los que ahora gobiernan utilizaron la calle, eso sí, de manera muy violenta, muy hostil, para poder llegar al poder. Nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, Catalina, puntualmente, ¿qué puede pasar? No es un mensaje donde la ciudadanía también dice, oiga, yo me quiero sentir útil, salir a la calle y decir, con esto no estoy conforme, más allá de que el gobierno cambie o no de decisión, de opinión, que oriente una reforma en algún sentido u otro, pero es también la tranquilidad del ciudadano poder decir esto en la calle manifestándome para decir no estoy de acuerdo, y eso es absolutamente válido. Representante, usted ahorita decía que no hay escucha, que poco espacio para el diálogo y demás. El presidente Gustavo Petro, pues ayer en una de las posiciones de los nuevos que van a asumir cargos en su gabinete, denunciaba, o más bien mencionaba, que se está retrasando el debate de la reforma pensional. ¿Qué está pasando ahí exactamente? ¿La falta de quórum? ¿Qué pasa ahí realmente? Pues quien tendría que dar esa respuesta es el mismo, en el sentido que es el gobierno quien tiene hoy las mayorías del Congreso de la República. No es la oposición puntualmente quien tiene las mayorías. ¿Qué creemos que pasa? Bueno, puede haber varias dinámicas. Puede haber un sector que diga no estoy de acuerdo con reformas, pero yo lo tengo que decir aquí también en la práctica cómo funciona. Puede haber un sector que simplemente está esperando que se dilate el tiempo, poder presionar al gobierno de manera distinta y después decirle, usted me necesita en el voto del Congreso. Bueno, entonces yo necesito X o Y, porque eso es una realidad. Entonces, toda esa serie de factores pueden estar incidiendo allí. Ojalá fuera un retraso genuino, ojalá fuera un retraso de razones, de argumentos, de hechos concretos y no una simple estrategia de algunos sectores políticos que en la región tienen un discurso, pero se comportan de manera distinta dentro del Congreso. Representante, ¿cuántas personas aproximadamente están esperando ustedes se convoquen, por ejemplo, acá en Medellín o en las principales ciudades como Bogotá, como Cali, donde también van a estar estas concentraciones? Y aprovechemos la ocasión también para hacer el llamado a que sea una marcha con respeto, donde la gente se comporte bien y respete los bienes públicos. Primero, Linda, en ese sentido, esta marcha y esta convocatoria no admite irrespeto a medios de comunicación, llámese como se llame. Toda esa expresión hay que respetarla. Segundo, ningún daño a un bien público. Siempre terminan las marchas, generalmente, inclusive con nuestras propias personas, limpiando la calle por donde pasaron, cuidando que nadie vaya a afectar, y en eso queremos ser todavía más insistentes. Y tercero, ¿cuántas personas esperamos? No lo sabemos. Además, por ser un día de semana, día laboral, es un tanto impredecible, pero sí queremos que los que estemos, 20, 30, 40 mil, 50 mil o más, ojalá los que estemos, pues tengamos un comportamiento óptimo, y eso sí, un mensaje de protesta contundente, cívico, respetuoso, sin violencia, pero muy insistente. Representante, para los debates de estas reformas, se ha visto desde la oposición una postura de participar, pero salir en medio de la discusión, y dicen que pareciera una estrategia para dañar el quórum. Usted, que hace parte de esa orilla del pensamiento, ¿cuál es su opinión? Catalina, en parte sí, pero hay que explicar además un tema muy rápido, y es que la propia Corte Constitucional, en decisiones de sentencias anteriores, han manifestado que la desconfiguración del quórum por parte de la oposición tiene una protección constitucional, en el sentido que somos minoría. Es decir, lo que no debería pasar es que el futuro de un proyecto de ley dependa de la oposición. Para eso el gobierno es gobierno y para eso existe la coalición del gobierno. Entonces, esos sectores que están hoy afines al gobierno, que yo insisto mucho a la opinión pública, fijar la atención en esos partidos que en la región tienen un discurso y van y se comportan distinto en Bogotá, son los que juegan con los tiempos para presionar decisiones del gobierno o actuaciones o actitudes del gobierno, a ver si les dan o no les dan, para que lo digamos claramente. En ese sentido, la oposición, que somos muy poquitos, en la Cámara de Representantes del partido de nosotros, el Centro Democrático, somos 15 personas, entre 189. ¿Va a depender de nosotros el éxito o no de la reforma en términos de votos? Pues claramente no. Entonces, en ese sentido, la Corte Constitucional nos protege de alguna manera, que cuando sintamos que no debemos estar, pues podamos hacer la retirada en el momento de la votación, y tenemos, digamos, esa garantía constitucional dentro de la oposición. ¿Y ustedes cómo ven
eso que viene? ¿Cuál es como su opinión respecto a toda esta situación que se ha alargado un poco más de lo que se esperaba? Y pues ya lo mencionaba usted que incluso hay una estrategia para ello, pero ¿en qué cree que va a terminar todo esto de las reformas y cuál sería la que de pronto podría tener más oportunidad de pasar? Pues creo que va a terminar en la radicalización del gobierno. La opinión pública ya ha encontrado los ministros y funcionarios del alto gobierno con los que se podía conversar y tenían una mirada técnica, han pasado a ser críticos porque simplemente los excluyeron. Cuando esos funcionarios decían, cuidado que esto no se puede, siendo funcionarios del gobierno, les dijeron a un lado e incorporaron a incapaces como los que están nombrando. Eso es una realidad. Entonces, primera conclusión, se van a radicalizar. Segundo, van a tratar de transar lo que tengan que transar, porque ya están llegando a la mitad del gobierno y no han podido consolidar un solo resultado legislativo importante. El gobierno llega a su mitad de periodo ahorita en junio, julio, y no ha logrado siquiera avanzar en la reforma laboral o pensional, lo estaban mencionando ustedes, y ellos tendrían que estarse haciendo una evaluación, qué estamos haciendo mal, qué no estamos concertando. Pero Linda ahorita lo acaba de decir, y dijeron subrepticiamente, casi escondidos, van y radican la ponencia de la reforma a la salud, y es lo que han hecho desde que esto empezó. Inclusive un tema rápido y adicional, antes que el país conociera el texto de la reforma a la salud, ya estaban citando a marchas para respaldar la reforma a la salud. No, gobierno, ya es hora de que gobierne y no de estar diciendo que es que hay que respaldar una reforma en la calle cuando el país no conocía siquiera lo que le iban a presentar a los colombianos. Representante, hoy se va a dar el tercer debate para el tema de prohibir las corridas de toros. Sí. Cuéntanos un poco en qué va esa discusión. Incluso los promotores dicen que se ha estado estancando por posibles triquiñuelas. Bueno, eso es un debate muy álgido. Yo en lo personal digo, a mí no me gusta ir a toros, en lo personal, pero eso no implica que yo tenga que acudir a un prohibicionismo de quienes sí les gusta. Otro tema es el tratamiento de las corralejas. Yo estoy a favor de que eso se acabe. Me disculparán las personas en el Bajo Cauca y en el Urabá antioqueño, pero no puede ser que todos los meses de enero nosotros vemos cómo se suben encima de un animal, le sueltan unas papeletas, lo destruyen. Eso no puede tener un contenido de expresión cultural. Sí, entonces, no tiene un tema nada cultural. Correcto. Entonces, un tema es las corralejas, otro tema es el tratamiento de los toros o tauromaquia, etcétera. A mí no me gusta, espero nunca en mi vida estar en un escenario de esos, pero soy cuidadoso a la hora de acudir a un prohibicionismo, más bien que los entes territoriales definan quiénes sí lo pueden hacer y quiénes no, y ningún apoyo institucional o estatal a esa actividad, tampoco pensar en prohibirlas. Bueno, representante, como para ir concluyendo un poco ya esta entrevista, hemos visto las encuestas de aprobación y desaprobación del presidente Gustavo Petro y no levanta cabeza. Es un tímido 35% de la gente que dice que lo aprueba, pero un 58% el que lo desaprueba. ¿Será que estos resultados que son recientes, más la marcha que se va a registrar hoy en la mayoría de ciudades principales del país, sí va a permitir ese diálogo o va a seguir definitivamente pues dando la espalda a la gente que le ha tocado la puerta? Linda, le va a dar la espalda. Lo ha hecho. Segmentó a los alcaldes y gobernadores que lo acompañaron. Dijo, estos piensan como yo, los atiendo en la Casa de Nariño. Estos no piensan como yo, no los atiendo. Características 2. Expulsó del gobierno a las personas que tenían capacidad de contradecirlo técnicamente y lo que ha hecho es filar, por decirlo menos, personas incapaces, sin capacidad técnica, sin experiencia, en entidades que tienen presupuestos hasta de 15 billones de pesos. Y el tratamiento y la expresión de lo que presenta, pues evidentemente lo que está diciendo es, no voy a concertar, voy a imponer mi visión. O sea que el país tendremos que prepararnos para 2 años más de esa conducta y saber cómo lo vamos a resolver. Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia, muchísimas gracias por su visita hoy al Consejo de Redacción. Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y los antioqueños. Mil gracias. Nos sobra el llamado pues a toda la comunidad, a toda la ciudadanía en Medellín, el departamento de Antioquia y ojalá a nivel nacional que también nos ven en muchas ciudades del país, el respeto, la mesura, la tranquilidad y la calma en las calles. No nos gusta ni queremos reportar ningún incidente ni estas situaciones de violencia que se presentan generalmente después de estas manifestaciones sociales. Así que nuevamente recalcamos ese llamado a la comunidad, al respeto, a manifestarse, que es todo un derecho, pero sin violencia, sin vías de hecho.